Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio. Abrimos nuestro consultorio de herencias, 20 minutos y llegamos a las 11 de la mañana con Iciar Pernía. Iciar, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué tal tu fin de semana? Muy bien. ¿Qué has hecho? Cuéntame. Pues mira, un poco de todo, un poco de deporte, un poco de amigos, un poco de niños, bueno, o sea, que un poco de salir a cenar. La verdad que ha sido bastante completo. Bueno, es que he hecho buenísimo, ¿no? Sí, por fin. Y bueno, he visto la previsión del tiempo. Digo, por Dios, bueno, que no cambie. Nos va a tocar pasar calor durante toda esta semana. Sí, un poquito, pero la verdad que se agradece. Temperaturas del 26 de junio, por lo menos. Sí, todavía quedará algo por ahí. Oye, con el consultorio de herencias, ¿hoy qué me traes? ¿Por dónde empezamos? Pues mira, hoy vamos a hablar de los errores que podemos cometer con los bienes heredados durante la sucesión, por aquello de las prisas, de ya he heredado un inmueble, ya he heredado unas posiciones en cuentas bancarias, vamos a moverlo. Y hay errores que por desconocimiento pues muchas veces cometemos y podemos ralentizar la sucesión. Oye, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos cuando vamos a tramitar una herencia? Pues sobre todo el tema de los inmuebles y las posiciones bancarias. Pero para mí el error fundamental es que cuando un familiar cercano fallece, no reparamos en qué vamos a heredar y cómo lo vamos a heredar. Y en eso me refiero a saber exactamente el inventario de bienes que tenía nuestro familiar y en qué condiciones estaba. Por ejemplo, si hay inmuebles, si tenían deudas, si él tenía créditos personales, si tenía deudas con la administración, si las posiciones bancarias estaban en España o fuera de ella. O sea, son muchos detalles que hay que tener en cuenta para aceptar o renunciar. A ver, vamos a poner ejemplos. Imagínate que hemos heredado varias viviendas que queremos destinar al patrimonio familiar y vender, pero no sé por dónde empezar, Iciar. Yo aquí esto me supera. ¿Qué hacemos? Pues lo primero, saber cómo lo estamos heredando. Tenemos que saber que un testamento o una declaración de herederos no es título suficiente para poder disponer de ellos. Lo primero que tenemos que hacer es tramitar el expediente sucesorio y decidir. Una vez que conocemos ese inventario de bienes que hemos comentado al principio, bueno, pues yo sé que está todo perfecto y que conviene aceptarlo, ya sea beneficio de inventario o pura y simplemente. ¿Qué queremos hacer con los inmuebles? Pues yo me quiero quedar uno, quiero venderlo, está alquilado y quiero mantenerlo. Resulta que hemos heredado un importante patrimonio y podemos hacer de esto nuestro medio de vida o tener rentas pasivas al margen de nuestros trabajos, pues ahí esa labor también es importante, ese ejercicio para poder decidir. Yo siempre aconsejo estar acompañados de un profesional para que nos ayude, nos guíe y nos asesore, ¿no? Porque ya no solamente es heredar, sino bueno, después de haber heredado, ¿qué ocurre? ¿Qué hago con todo esto? ¿No? Eso podemos dedicar otro programa a qué ocurre después de heredar. Claro. Oye, imagínate que heredamos hace varios años, que mi padre falleció en 2020 y mi madre en 2024. ¿Esto cómo lo hago? Bueno, pues aquí tenemos dos herencias diferenciadas, aunque sea sobre el mismo patrimonio. Mi padre falleció hace más de 4 años y 6 meses, con lo cual los impuestos están prescritos, pero mantenemos la obligación de presentarlos. Eso siempre. Vale. Y en el caso de mi madre, pues falleció en enero de 2024, pero vamos a resolver ahora su herencia. Pues los impuestos no están prescritos, con lo cual tengo que presentarlos y si salen a pagar, los pagaré con recargo e intereses. Luego tendremos que ver si esa herencia es solamente nacional, si tiene matices internacionales, pues porque había bienes dentro o fuera de España, porque la persona que fallece está fuera de España, porque el heredero está fuera de España. Bueno, pues luego ya la casuística más concreta, pero a rasgos generales ese escenario es el que tenemos. Ahora, imagínate que se me olvidó incluir en el inventario de bienes la mitad de 2 inmuebles de mi padre que compartía con mi madre por su sociedad de gananciales. Ahí, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? Pues cuando formalizamos la escritura de aceptación y adjudicación de herencia del primero de los padres que ha fallecido, se disuelve la sociedad de gananciales. Estamos en este supuesto, que los padres estaban casados en gananciales. Si es separación de bienes, pues rige otra manera de hacerlo. Disolvemos esa sociedad de gananciales, con lo cual el 50% de los bienes por derecho propio es del cónyuge superstite. Vamos a suponer que es la madre. Y entonces el 50% del padre es lo que vamos a repartir en su herencia. Vale. Sin embargo, si los dos han fallecido, como el caso en el que
nos estamos basando para explicarlo, lo que hacemos es, en la herencia de mi madre, incluir ese 50% de los 2 inmuebles de mi padre que se nos olvidó hacer en su herencia. Entonces, dentro de la herencia de mi madre tendré 2 herencias, por decir así. La escritura de aceptación y adjudicación del 50% de los bienes de mi madre con su proceso normal, y luego voy a tener una adición de la herencia de mi padre dentro de esa escritura, pero luego hay que tramitarlo como un expediente independiente de adición de herencia. Vale, ahora imagínate que yo intuyo que hay deudas. Ahí, ¿cómo hago para aceptar la herencia? Bueno, un poco lo que hablábamos al principio. Saber qué estoy heredando y en qué condiciones. Para tomar 3 posibles decisiones. Acepto todo, tal como venga, pura y simplemente. Acepta beneficio de inventario. Primero pagamos con las deudas. Las deudas se pagan con el patrimonio heredado y lo que quede de ese activo es lo que recibimos, o bien renuncio a la herencia porque es que eso no hay, vamos, por dónde cogerlo. Mejor dejarlo. Bien. Entonces, una vez que hemos valorado esta decisión, ¿qué nos podemos encontrar en ese patrimonio? Bueno, pues primero saber que las deudas van al pasivo de la herencia. Puedo solicitar una nota simple al registro de la propiedad para ver qué cargas tienen esos inmuebles. Consultar con el banco la deuda pendiente, si lo que tenemos, por ejemplo, es un crédito hipotecario, qué condiciones tiene aplicables. Pues, además de la hipoteca, tenía un seguro de vida, tal, yo me quiero subrogar en esa hipoteca porque la estoy heredando. Un poco toda esta casuística es la que nos podemos encontrar. Oye, duda, ¿renunciar a una herencia cuesta dinero o no? Sí, también cuesta dinero, porque sí o sí un testamento o una declaración de herederos debemos tener para ser declarado herederos. Y si decidimos renunciar, lo suyo es hacerlo en escritura pública. ¿Por qué? Porque luego esa escritura pública yo la tengo que presentar ante la Administración con un impuesto de sucesiones en el que se indica precisamente este motivo: estoy renunciando a la herencia. Y en el caso que el que está renunciando tenga hijos menores, por ejemplo, estoy heredando de mi padre, decido renunciar a la herencia, pero tengo un hijo menor, también debe renunciar a la herencia, porque si no, esa sucesión sigue para abajo. Entonces hay que finalizarla en algún momento. ¿Y los impuestos prescriben? Sí. Desde la fecha de fallecimiento tenemos 6 meses para poder tramitar nuestro expediente sucesorio, sobre todo a efectos de impuestos, sucesiones y plusvalía municipal si tenemos inmuebles. Pero para que prescriban tienen que haber pasado 4 años y 6 meses desde la fecha de fallecimiento. En ese periodo puede ser reclamable por parte de la Administración no haber presentado los impuestos, además que vamos a tener dificultades para poder rescatar las posiciones bancarias, para poder inscribir en el registro de la propiedad un cambio de titularidad, para poder vender inmuebles. Entonces, demorar ese momento a mí me parece que no tiene mucho sentido, es solamente complicar el asunto. Vale, y otra cosa, antes hemos hablado de inmuebles, pero imagínate que lo que hemos heredado son posiciones bancarias, una cartera de fondos de inversión y alguno de estos en otros países. ¿Podemos mover ese dinero antes de aceptar la herencia? No, nunca, jamás. No. Error, craso error. Una vez que una persona ha fallecido, debemos comunicar al banco esta situación, porque las posiciones bancarias deben quedar bloqueadas, porque ese dinero ya es de los herederos. Solamente cuando se disuelve la sociedad de gananciales podríamos separar. Por ejemplo, he heredado 100.000 euros, pues 50.000 serán de mi madre, que es la que ha fallecido, y 50.000 serán de mi padre, que es el que sobrevive. Entonces esos son suyos por derecho propio, ahí no se va a hacer absolutamente nada. Solamente vamos a repartir la parte de mi madre. Si algún heredero, antes de ese momento, sin conocimiento o consentimiento de los demás herederos, hace algún movimiento, le podrá ser reclamado en el momento de la adjudicación de herencia. O incluso se puede llegar a impugnar la herencia, porque estamos repartiendo, o sea, lo que hemos recibido y lo que dice la escritura no es lo mismo que hay en el banco, con lo cual esa diferencia alguien tiene que responder de ella. De hecho, solamente se debería encargar
en las cuentas bancarias pues el pago de los impuestos de la herencia, gastos de entierro o última enfermedad, los gastos corrientes de los inmuebles en ese proceso, ¿no?, de herencia yacente hasta que nos la estamos adjudicando, pero no debemos hacer movimientos como si la cuenta fuera ya nuestra. Oye, y otra cosa, imagínate que hemos hecho cambios de posiciones durante el proceso sucesorio, pero que no se lo hemos comunicado a nadie porque el notario estaba un poco a por uvas. ¿Qué puede ocurrir? Pues que cuando la escritura de aceptación y adjudicación de herencia y el impuesto de sucesiones que hayamos presentado llega al banco, nos lo van a desestimar, precisamente porque ellos nos dieron un certificado de posiciones a fecha de fallecimiento, 100.000, volvemos a ese supuesto. Es lo que hemos formalizado, hemos declarado ante la Administración, y cuando llegamos al banco hay 120.000 o 90.000. El banco nos dice, bueno, ¿y cómo reparto yo 100.000? Claro. Si lo que tengo son 90.000 o tengo 120.000. Entonces nos van a obligar a formalizar una adición de herencia para subsanarlo, nos van a obligar a hacer un impuesto de sucesiones complementario y vuelta a empezar. Entonces, estas operaciones además se complican cuando lo que tenemos son posiciones en otros bancos, en otro estado. Bueno, es tremendo, hay que tener en cuenta muchísimas cosas. Claro, porque además normalmente en países del exterior pues hay que cumplir requisitos adicionales. A lo mejor tenemos la figura del albacea, un trust, un fideicomiso, un executor. Entonces no hay necesidad. Ya. Bueno, voy a ir con los oyentes. 915331851. Ángel Luis, buenos días. Sí, hola, buenos días. Felicidades por el programa. Quería hacer una par de consultas. Por un lado, yo tenía una hipoteca, pero tuve que hacer una renovación de la hipoteca porque estaba pagando una cuota muy alta. Entonces, esos gastos de escritura, yo tengo la factura del notario y demás, esos gastos corresponden todo al comprador de la vivienda. Eso por un lado. Y por otro lado, yo me podría desgravar lo que haya pagado, si es que me corresponde a mí, lo de la escritura de la renovación de esa nueva hipoteca. Eso por un lado. Y por otro lado, quería saber si el IBI, gastos de basura y demás, se pueden deducir también para la declaración de la renta. Muy bien. Gracias, muy amable. Bueno, Ángel Luis, a ver, las preguntas son muy dispares. Por un lado, los gastos de IBI, basura, ¿me los puedo deducir? Sí, nos los podemos deducir, el seguro, los gastos de la comunidad, los impuestos. Ahora bien, debemos tener en cuenta si el inmueble está alquilado o está a disposición o es mi vivienda habitual. Dependiendo de ese supuesto, podré o no podré. En cuanto al tema de la renovación de hipoteca, entiendo que la vivienda es suya y lo que ha hecho es novar esa hipoteca. Entonces no entiendo por qué quiere imputarle los gastos al comprador, a no ser que lo que haya hecho es vender esa vivienda, y entonces ahí tampoco tiene nada que ver porque el comprador habrá hecho lo que él ha considerado, o yo he comprado una vivienda y entonces yo lo que he hecho es una novación de la hipoteca que tenía el vendedor. Yo en todo caso entiendo que si yo soy comprador esos gastos me corresponden a mí. Vale. Oye, muy interesante la pregunta. Sí, porque tiene, como dices tú, muchas aristas, muchas diferentes situaciones que se pueden dar. Muy bien, vamos con nota de audio. Buenos días, queremos vender el apartamento que dejó mi madre, pero aún no está a nombre nuestro. ¿Puedo vender una propiedad si aún no finalizó la sucesión? A ver. No debería. Cosas que... a medio camino. Quiero vender el apartamento, la sucesión no se ha finalizado, resulta que tengo un comprador muy interesado y a lo mejor lo vendo a buen precio que no quiero esperar más. ¿Qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es un contrato de señal y un contrato de arras vinculando el momento de la formalización de la compraventa a haber finalizado la sucesión y que se haya inscrito el cambio de titularidad en el registro de la propiedad. Esta sería la única opción que yo aconsejaría para poder cerrar esa operación, pero en cualquier otro supuesto yo diría que no, hay que esperar a que ese apartamento realmente sea mío para poder operar con él. Vale, bueno. ¿Alguna más? ¿Tenemos otra más? Ojo, esto está on fire. La siguiente. Bien. Hola, buenos días. Tengo una duda, una pregunta para el consultorio de herencias. Voy a heredar
una herencia, y tengo dudas acerca de las deudas del familiar, y me gustaría saber si hay algún modo de conocer o averiguar si la herencia tiene pasivos antes de aceptarla. Ah, sí, lo de las deudas, ¿no? Sí. Que no haya sorpresas. Claro, bueno, pues muy bien, es una oyente previsora, eso está fenomenal. Claro. Pues podemos pedir una declaración de la renta del último ejercicio que presentó el fallecido y ahí podremos ver qué bienes tenía. Incluso a lo mejor si había pedido algún préstamo entre familiares, por ejemplo, o con un tercero, lo debemos declarar en nuestra renta. Por otro lado, cosas así más fáciles, situaciones más fáciles, pues una nota simple al registro de la propiedad para saber los inmuebles que estamos heredando, si tenían o no deudas, acudir a los bancos para saber si hay deudas, en qué posición están, en qué momento están, las administraciones importantes, Hacienda, Seguridad Social, Ayuntamiento, para saber si el titular del inmueble o de una prestación de desempleo, una prestación de jubilación, impuestos que haya podido dejar de pagar y que tenga incluso aplazados, claro. Pues saber todas las deudas para incluirla en nuestro inventario de bienes en el módulo de pasivo. O sea, puede haber sorpresas, ¿no? Sí, y sobre todo yo le diría a este oyente, si aún así se quiere quedar más tranquila aún, pues que acepta beneficio de inventario. Vale, ¿y plazos para investigar y saber si hay deudas, si hay sorpresitas o no? Bueno, pues yo siempre aconsejo que una vez que ya sabemos que vamos a heredar y sabemos la fecha de fallecimiento de ese familiar, solicitar una prórroga ante las administraciones, porque el plazo general son 6 meses desde la fecha de fallecimiento. Si nos conceden una prórroga vamos a tener de entrada 6 meses adicionales y yo considero que pues es plazo suficiente. Si aún así en el transcurso de ese año vemos que nos quedan pues flecos por cerrar o que se está encorando muchísimo la situación, yo solicitaría una prórroga tácita a la administración explicando ya el caso concreto de por qué no puedo cumplir con ese... ¿El pedir una prórroga cuesta dinero? No. Ah, vale. No, la administración ahí no nos cobra. Como cuesta todo dinero, yo pregunto por si acaso. No nos cobra. Que debe ser de las poquitas cosas que no cuestan, ¿no? No, porque como saben que lo vamos a hacer bien y por eso estamos pidiendo una prórroga, no. Ya, bueno, pero a lo mejor dice por retrasarse, porque si me pides prórroga es que no quieres pagar y te estás caqueando. No, porque luego si no podemos diremos, pues un aplazamiento, un fraccionamiento, ayúdame. Iciar Pernía, Legal por Naturaleza. Gracias, hasta el lunes que viene. A vosotros, hasta luego. Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio.